De estar una vez más alabando y exaltando tu santo nombre. Bendice a todos mis hermanos que estamos aquí presentes y a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes, a los que están conectados, bendícelos. Yo no conozco las necesidades de ellos, pero usted sí, Señor Jesucristo. Y hasta allá, donde están ellos, conectados, mirando este culto, reciban de ti, Padre, en el nombre de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, esa bendición de sanidad, bendición en sus hogares, en sus trabajos, y donde quiera que ellos vayan a estar o a hacer lo que tienen que hacer, sean guardados por medio de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Póngase esta noche allí, hermanos, muy cómodo. En este versículo se expresa como al hombre fuerte, a Satanás, hablando en un término espiritual. Dios lo establece como el hombre fuerte de las tinieblas, a Satanás. Y saquear su casa significa libertar. Amén. ¿Cuál es su casa? Todo el mundo. Muchísimas personas que están bajo su control. Esa es una habitación, una casa de él. Y para habitarla, entonces se llevó a través de aquella gran mentira que él le hizo o le dio o estableció en Eva. Y entonces pecaron, transgredieron y cayeron en las garras del enemigo. Y desde allí el hombre, a través del pecado, se ha constituido un esclavo de Satanás. Y la mujer también. Pero aquí vemos una clave bien importante que nos expresa Jesús en este pasaje que nos habla en Marcos, Evangelio 3, versículo 27. Dice que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Mire qué tremendo. Si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ya una persona, un hombre fuerte, sea como sea, atado, ya no puede moverse. Entonces todo lo que hay se puede sacar. Amén. Pero no se trata de algo material, sino de algo espiritual. Porque el mundo está bajo el poder de Satanás. Entonces Jesús, en este versículo, se expresa al hombre fuerte como Satanás. Y saquear su casa significa libertar a los esclavos de Satanás. Ese poder sobre Satanás es evidente sobre todo en la expulsión de demonios o de espíritus inmundos. Y sabe una cosa bien importante que vemos, es que cuando Jesucristo, perdón hermanos, cuando Jesucristo llegó a la tierra, con él llegó también el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios, amén.
y con él también llegó nuestra liberación. Yo era uno de los que estaban bajo la esclavitud de Satanás. Y acuérdese del mensaje anterior que estábamos hablando, que el pueblo de Israel estaba bajo el poder de Faraón, estaba siendo esclavo de Faraón, y Faraón significa Satanás. El pueblo de Israel estaba sufriendo una esclavitud terrible, terrible. Lloraban los israelitas, clamaban, y ese clamor llegó hasta Dios. Y Dios entonces buscó a un hombre, llamó a un hombre que era Moisés. Pero en esta oportunidad, hermanos, quien nos llega a la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Con él el reino del cielo, amén, y también la liberación para nosotros. En él estaba la esperanza, en él estaba y está la victoria, amén, de todo ser humano. ¿Por qué? Porque él vino para libertarnos del poder de Satanás, y que nosotros no seamos esclavos de Satanás, sino que seamos hijos del Dios Todopoderoso, y que podamos contemplar su gloria, y que podamos alabarle, y que podamos abrir nuestros labios solo para adorarle, glorificar su nombre, exaltarle con un corazón lleno de paz. Gloria al Señor. Quiero exponer un poco del Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan. En el Antiguo Testamento nos habla el profeta Isaías acerca, hermanos, del advenimiento o del nacimiento del Mesías. Gloria a Dios, del libertador. En el Antiguo Testamento nos dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, una profecía que ya estaba dando Dios a través de su profeta Isaías, del nacimiento o del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el libertador, el que nos libertaría de esa gran miseria, porque el diablo solo le da al hombre miseria, desgracia, una situación precaria, situación de llanto, situación, hermanos, en la cual el hombre llora a soledad o en soledad, y la mujer, y sabe que muchas personas toman decisiones equívocas de quitarse la vida, porque el diablo le dice: nadie te ama, quítate la vida, estás en desgracia, no sirves para nada. Pero no hay que oír la voz de Satanás, porque hay una voz que vino para darnos esperanza, para darnos, hermano, esa felicidad a nosotros, y es la voz de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene poder sobre Satanás y sus demonios. Los derrotó, los exhibió públicamente, y cuando fue levantado en la cruz del Calvario, los exhibió a todos los demonios, y exhibió también la victoria de Él. Es nuestra victoria, amén. En Él nosotros somos más que victoriosos. En el Antiguo Testamento, recalco, Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amén. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque Satanás, a todo aquel que bien le sirve, le da un mal final, un sufrimiento. El único, hermanos, que tiene buena paga, buena bendición y buena culminación, un lugar bien hermoso para aquellos que lo siguen, es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Hermano, esto se refiere. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Se refiere a un libertador venidero que guiaría al pueblo de Dios a la alegría, a la paz, a la rectitud y a la justicia. Esa persona es el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ¿cuántas personas en este mundo, en este planeta Tierra, están oyendo solo las palabras del enemigo? Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo que resuenan, hermanos, a través de siervos de Dios que están predicando la verdad, como en esta iglesia donde se está predicando la verdad, mi querido oyente, es digno de ponerse en unidad y estar a la expectativa. Esta profecía en Isaías revela varias verdades acerca del Mesías venidero. Amén. Gloria a Dios. El Mesías venidero, número uno, en su mayor parte, el Mesías ministraría en Galilea. Galilea, hermanos, era un lugar en el cual Dios estaría a través de su Hijo Jesucristo ministrando. Miremos Mateo capítulo 4, versículo 13 al 14. Tenga ahí su Biblia, hermano, para que usted también sea partícipe. Si usted que nos está viendo ahí también a través de las redes tiene su Biblia, ábrala con nosotros ahí. Y miremos el libro o el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 13 y 14. ¿Qué nos dice ahí nuestro Señor Jesucristo a través de su bendito Evangelio? Mateo 4, 13, 14. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mateo 13, 14. Exacto. Alguien que lo tenga ahí. Mateo 4, 13, 14. Yo quiero que usted también sea testigo. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, Sí. ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, Amén. para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, hasta ahí, Sí, así es. tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. Galilea de los gentiles. Amén. Ahí estarían ministrando nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos gentiles. Amén. Amén. Galilea de los gentiles. Ahí ministraría el Señor, hermanos, y traería luz de salvación y esperanza. Ahí tenga siempre en ese texto o en ese evangelio, hermanos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Ahí mismo en Mateo, capítulo 4, versículo 15 al 16. Traería la luz de salvación y esperanza, no solamente para los judíos, sino también para usted y yo que somos gentiles. Gloria a Dios. Mateo 4, 15 y 16. Gloria a Dios. ¿Qué dice allí, hermanos? Tierra de Zabulón Amén. y tierra de Neftalí, Sí. camino del mar al otro lado del Jordán, Oiga eso. Galilea de los gentiles. Sí. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Y a los asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Los gentiles estábamos bien asentados en sombra de muerte. No había esperanza para nosotros. Pero gloria a Dios que se le permitió en parte endurecimiento
al pueblo de Israel y no recibieron a nuestro Señor Jesús. Y al no recibir a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo pasó para los gentiles. Y es así como nosotros hemos encontrado la libertad. Hemos encontrado la liberación de las tinieblas. Las tinieblas son el reino de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero gloria a Dios, que el pueblo que vivía en sombra de tinieblas, luz les resplandeció. El Mesías daría la paz al librar a su pueblo del yugo de la opresión y aplastar a sus enemigos. ¿Sabe qué? Un yugo, hermanos, estarlo llevando es tan difícil. El pecado es un yugo que hace que las personas se encuentren cansados, desesperadas, angustiados. Hay personas que no le encuentran salida a la vida, no le encuentran sabor a la vida, ya no encuentran solución. Pero ¿sabe una cosa? Cuando las personas no encuentran solución a las cosas, es cuando el hombre puede ver hacia el cielo y puede sentarse para poder bien ver las cosas como deben de ser y saber que sí hay solución. Amén. Que la muerte no es ninguna solución para aquellas personas que mueren sin Cristo. La muerte, hermanos, trae un problema más grave sobre el ser humano, puesto que si se muere sin el Señor, se agravó la situación de esta persona porque va a un lugar de tormento. Por eso Jesús dice allá en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Aleluya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted, hermanos, cuando aceptó a Jesucristo, no es hijo de alguien humano que vive en la corrupción, sino del Dios, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que existe sobre la tierra y los cielos, el Dios, hermanos, fuerte y terrible, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios, el que lo tiene todo. De Él es hijo usted, de Él tiene que agarrarse usted. No deje, hermano, bueno, no usted tiene que agarrarse, deje que Él lo agarre, porque si Él lo agarra, no lo va a soltar. Si usted lo agarra, usted se puede soltar. Deje que Él lo agarre. Usted necesita reconocer el Dios que tiene poder sobre Satanás y sus demonios. Amén. Los hechiceros, hermanos, mismos saben de que hay un artículo en la magia negra, de que no se puede trabajar en la magia negra con un cristiano evangélico, porque el cristiano evangélico está sellado con el Espíritu Santo. Amén. Y un cristiano evangélico, ni aún cuando esté en la sepultura, ni un brujo puede ir a romper esa sepultura, porque está prohibido. Porque hay ahí, hermano, un cristiano que tiene el sello del Espíritu Santo ahí. Amén. Y que está preparado ese cuerpo para la resurrección cuando suene la final trompeta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vale la pena ser hijo de Dios, hermano. Vale la pena ser hijo de Dios. Porque cuando lleguen las turbulencias, cuando lleguen las sequedades, los desiertos, la escasez, hay alguien que siempre proveerá para usted y para mí. Jamás he visto justo desamparado, dice la Biblia, y su descendencia que mendigue pan. Nunca los hijos de Dios mendigarán pan, porque tenemos al dador del pan de vida. Amén. Con 5 panes y 2 pescados le dio a comer
a más de 5,000 personas, Amén. sin Aleluya. contar las mujeres y los niños. Aleluya. Y le sobraron 12 canastas todavía, dice. ¿Qué le parece? Con 5 panes. Qué cantidad de gente. Y comió hasta saciarse. Y sobraron todavía. Quiere decir que en el reino no hay escasez. Amén. Y todo hijo de un rey, hermanos, vivirá en la casa del rey en bendición y victoria. ¿Sabe? La palabra de un rey es respetada en todo el país y allí nadie le puede contradecir al rey. Nada. Óigame, un rey es muy diferente a estos presidentes. A estos presidentes les hacen huelga y les dicen lo que quieren. Pero a un rey no. Un rey dice esto se va a hacer y nadie le puede decir no, ni nadie le puede hacer huelga. Porque la palabra de rey es una palabra dicha con poder y autoridad. Y la palabra de nuestro Dios tiene poder. Amén. Por la palabra fueron instituidos los cielos y la tierra, los mares y los ríos, lagos y todo lo que existe. Amén. Gloria a Dios. Él tiene poder y Él tiene todo lo que usted necesita. ¿Sabe por qué el hombre anda mendigando un siervo? Porque anda afuera. Amén. Anda afuera. Y afuera el hombre nunca va a conseguir lo que Dios tiene para él. Dios, cuando lo envió a usted sobre la faz de la tierra, lo envió con un propósito. Y hay un plan de Dios en su vida para llevarlo a cabo aquí en la tierra. Gloria a Dios, voy a seguir. El Mesías daría la paz al librar a su pueblo del yugo de la opresión y aplastar a sus enemigos. El Mesías, aquí en este capítulo de Isaías 9, hermanos, tiene, el Mesías vendría de la nación de Israel y sería llamado admirable. Oiga eso, admirable. ¿Quién es admirable aquí? Nadie. Sin embargo, él sería llamado admirable, sería llamado consejero, sería llamado Dios fuerte. El Mesías sería llamado Padre eterno, sería llamado Príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Si usted quiere leerlo, lo puede leer. Él gobernaría sobre el pueblo de Dios para siempre. Y sabe, el que está en Cristo Jesús está para siempre. Vive para siempre. Porque la muerte no lo podrá detener. Es más, la muerte es ganancia. Dice Isaías, hermanos, porque un niño nos es nacido. Esto predice el nacimiento del Mesías, Jesucristo, que vendría sobre la faz de la tierra. ¿Sabe a qué vendría nuestro Señor Jesucristo? A llevar su soledad, a llevar su tristeza, a llevar su angustia, a llevar su pecado, a llevar, hermano, su desesperación, a llevar su problema, a llevar aquel pensamiento negativo que usted tenía. Déjeselo a Él, porque en Él hay victoria. Amén. A llevar, hermano, el pecado que usted anda llevando, ese cansancio que ya no aguanta de tanto pecado. Él venía para llevarlo, o Él vino para llevarlo. El nacimiento de nuestro Señor sería en un lugar y en un momento definido en la historia. Nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, un pueblecito muy pequeño. Y sabe, nunca se avergüenza, ni nunca se avergonzó de haber nacido en un pueblecito pequeño.
porque aunque muchos eran rebeldes en ese pueblo contra Dios, ese pueblecito había dado grandes jerarcas o grandes hombres como David. David nació también ahí en Belén. De hecho, se le llama la ciudad del gran rey. Ahí, a Belén, hermano, de Judá. Y sabe, yo no me avergüenzo de decir que he nacido en San Marcos. Amén, aunque sea un pueblecito pequeño. Porque aquí le plació a Dios que yo creciera. Bueno, no nací aquí, ¿verdad? Nací en Tela, pero aquí crecí en San Marcos. Anduve descalzo como muchos niños. Y yo creo que Jesús anduvo con muchos niños también pobres. Se sentaba por momentos a jugar con ellos. Pero de 12 años dejaba con la boca abierta a los rabinos en las sinagogas. Amén. Porque él venía con un propósito. Que aún de 12 años, él supo definir a qué venía sobre la faz de la tierra. ¿Ya pensó usted por qué está aquí en la tierra? Los que nos están viendo a través de las redes, ¿ya pensó usted por qué Dios lo ha enviado a la tierra? ¿Ya pensó usted por qué Dios le permite estar conectado con esta iglesita pequeña? ¿Por qué no está conectado con esas iglesias, megas iglesias? Pues Jesús dice en su palabra, no dijo que él estaría en tremendas multitudes. Jesús dijo, donde 2 o 3 Aleluya. estén en mi nombre, allí estoy. Aleluya. Amén. Algunos dicen, no, 2 o 3, no es así. Esa es la palabra de Dios. Donde 2 o 3 estén en su nombre, allí está Él. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Hay 5 nombres que caracterizarían la función de nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Admirable. El Mesías mismo sería un prodigio. No era como cualquier niño creciendo, como cualquier hombre, pero sin pecado. Era prodigio, era diferente, vestía diferente. Oiga, nuestro Señor Jesucristo miraba diferente que los demás rabinos, con misericordia y amor. Vestía diferente, su vestimenta era de una sola pieza, era sin costura, era diferente. Y cuando lo miraba venir la gente decían, allá viene el maestro. Y yo creo que las sinagogas quedaban vacías, porque aquellos rabinos, hermanos, estaban dando una palabra del Torá, pero sin poder, sin autoridad. Cuando Jesús entraba a enseñar a las sinagogas, y habían hombres, dice en cierta oportunidad que había un hombre con un espíritu inmundo en la sinagoga ahí en Capernaum. Y cuando llegó el Señor, aquel hombre comenzó a manifestarse el demonio en él, porque el que había entrado no era cualquier rabino, era un rabino que venía del cielo, era alguien que venía con el reino celestial, era alguien que venía para sacar los demonios de los humanos, echarlos fuera y dejar libre al hombre y a la mujer, y que recibieran la paz. Y cuando Jesús entraba a la sinagoga, aquellos hombres que estaban poseídos por demonios comenzaban a manifestarse los demonios en ellos, porque había una presencia poderosa en ese lugar, hermano. Y Jesús les decía a los demonios, mire, habían demonios que mientras la gente de Israel lo conocían como hijo de María y hijo de José, los demonios no lo conocían como hijo de María, hijo de José. Los demonios le decían, hijo del Dios Altísimo, ha venido antes de tiempo para atormentarnos. ¡Cállense! ¡Salgan fuera! Porque Jesús tenía poder, tenía autoridad y
tiene poder y tiene autoridad, y ese poder y esa autoridad lo ha delegado sobre sus seguidores, sobre ustedes que están ministrando aquí. En el nombre de Jesús, dice la palabra, echaremos fuera demonios. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Mire Marcos capítulo 16, versículo 17 lo que dice. El Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 17. Mire lo que dice, capítulo 16, versículo 16 y 17. Oiga lo que dice el Evangelio de Marcos, Jesús hablando otra vez. El que creyere Y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales Oiga, son señales, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas angelicales. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos llenas del poder de Dios. Y sanarán los enfermos. Esa es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es poder que Él ha delegado a los que creen. Pero oiga, no es a cualquiera que dice que cree. Porque hay unos que creen en los brujos y dicen que creen en Jesús. Eso no es así. Creer en Jesús es estar plenamente convencido a través del Espíritu Santo. Es estar seguro que Jesucristo está con usted. Amén. Y el que está seguro que Jesucristo está con él, no visita brujos, no visita hechiceros, está visitando constantemente la iglesia para alabar, glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. A esos que creen en él, a eso les da poder, les da autoridad para echar fuera demonios. Y poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso lo dice la Biblia. Eso lo creo yo. ¿Y usted lo cree? Amén. Amén. Levante sus manos y diga, hermano, yo lo creo. ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder para sanar? Gloria a Dios. Mire, el Señor es todopoderoso. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Consejero. El Mesías sería la encarnación de la sabiduría